Ese perro me mira demasiado. No lo conté antes porque suena ridículo cuando lo dices en voz alta, un perro me miraba. Suena como si yo fuera paranoico o como si me hubiera dado un ataque de ansiedad. Pero no era un simple perro y no era una mirada normal. Era como si entendiera. Como si estuviera esperando algo de mí. Como si supiera exactamente qué hice. Yo trabajaba de guardia nocturno en un estacionamiento subterráneo. No es un lugar elegante ni nada. Es de esos estacionamientos grandes, con columnas numeradas, luces frías que parpadean y cámaras que casi nunca sirven bien. De noche se vuelve otro mundo, el eco se multiplica, el olor a humedad se pega a la ropa y cualquier sonido se siente más cerca de lo que debería. Mi turno era de 10 de la noche a 6 de la mañana. La mayoría del tiempo no pasaba nada. Revisar que nadie se metiera, rondines, anotar placas raras, reportar una alarma falsa, sacar a algún borracho perdido. Lo normal. Esa semana yo ya venía cargando algo. No voy a endulzarlo. Tenía la cabeza hecha un lío y traía un secreto que me estaba comiendo desde adentro. Algo que ya había pasado pero que no se iba. Ese tipo de cosas que dices, si no lo hablo, se me va a olvidar. Y no. La primera vez que vi al perro fue como a las 2:40 de la mañana en la caseta de entrada. Yo estaba tomando café y viendo las cámaras. Vi movimiento en el monitor de la rampa, una sombra cruzó lento, pegada a la pared. Pensé que era una persona. Tomé la lámpara y salí. En la base de la rampa estaba el perro, sentado. No era grande, pero tampoco chiquito. Como un mestizo de tamaño medio, pelaje oscuro, medio sucio. Orejas paradas. No se veía agresivo. No movía la cola. No jadeaba. No hacía nada, y eso era lo raro, solo me miraba. ¿Y no era la mirada típica de ¿me das comida? Era una mirada fija, pesada. Como si me estuviera estudiando. Como cuando alguien te ve y no aparta los ojos a propósito. Le chisté, le dije, vete, y no se movió. Di un paso hacia él, esperando que se fuera corriendo, pero no, solo inclinó un poco la cabeza, como si hubiera entendido el tono, como si estuviera procesando. Volví a hablarle más fuerte, vete. No puedes estar aquí, y nada. Me acerqué más y ahí fue cuando lo noté, sus ojos. No era el color. Era la forma en que no parpadeaba. O si parpadeaba, era tan poco que no lo veía. Yo levanté la lámpara y le apunté directo. Cualquier perro normal se incomoda o se mueve, pero este no, solo siguió ahí, con la luz en la cara, mirándome como si yo fuera el que estaba invadiendo. Sentí un escalofrío, pero pensé ya, estoy sugestionado, estoy cansado. Busqué una galleta de las máquinas, siempre cargo algo por si sale un perro o un gato, y la aventé cerca. El perro no volteó a ver la galleta, ni la olió, solo me miró a mí. Ahí me enojé un poco, más por nervios que por otra cosa, agarré una escoba que estaba en la caseta y la moví en el aire, sin pegarle, fuera. El perro, por fin, se levantó, yo pensé ya, se va, pero caminó 2 pasos y se detuvo justo enfrente de la puerta de la caseta. Se sentó otra vez, a medio metro, como si dijera aquí me voy a quedar. Yo cerré la puerta con seguro y me fui a mi silla, lo dejé ahí, me repetí se va a aburrir. Pero pasaron 10 minutos y yo sentía los ojos encima, no era imaginación, porque la caseta tenía una ventana y el perro estaba en el ángulo exacto para verme. Cuando me asomé, seguía sentado, pegado al vidrio, mirándome. La piel se me puso fría en los brazos. Le hablé a mantenimiento por radio, más por tener a alguien que me contestara que por otra cosa, y les dije que había un perro en la entrada, pero me dijeron que no, que hasta la mañana, que no pasa nada, nomás no lo dejes entrar. A las 4 de la mañana el perro se fue. No lo vi levantarse. No lo vi caminar. Solo en un momento miré y ya no estaba. Y eso fue lo primero que me molestó de verdad, que yo había estado al pendiente y aún así se me fue sin que me diera cuenta. Esa mañana, cuando terminó el turno, salí y me fui a mi casa con la sensación de que me habían revisado por dentro. No exagero, sentía culpa, pero como si no fuera mía, como si alguien me la hubiera empujado. La segunda noche volvió. Mis compañeros de día decían que no lo habían visto. Nadie lo reportó. Las cámaras de la rampa no lo captaron entrando. Eso también me sacó de onda, porque el estacionamiento tiene puntos ciegos, sí, pero no tantos. El perro parecía saber por dónde moverse para no salir en pantalla, o simplemente nadie le ponía atención, pero yo sí. Lo vi aparecer cerca de las columnas del nivel -2, donde casi nunca pasa nadie, es más oscuro ahí, hay tuberías, un cuarto de bombas, una zona donde la luz falla. Yo bajé con la lámpara. Estaba el perro, parado, no sentado, quieto, como si me hubiera estado esperando. Le dije otra vez tú, y movió la cabeza lento, se volteó y empezó a caminar hacia el pasillo del fondo, sin prisa, cada 3 o 4 pasos se detenía y volteaba a verme, como asegurándose de que lo siguiera. No sé por qué lo seguí.
No es como que yo crea en cosas raras, pero en ese momento era como si mi cuerpo quisiera cerrar algo, como si esa caminata tuviera un sentido que mi cabeza no entendía. Llegamos a una columna marcada con pintura, C17. Ahí mismo el perro se sentó y miró el piso. Luego me miró a mí. Yo sentí un golpe en el estómago porque yo conocía ese lugar. Yo había estado ahí unos días antes, cuando pasó lo que no le he contado a nadie. Me quedé parado, sin moverme, con la lámpara temblando un poquito. El perro siguió mirando el piso, como si señalara. Yo apunté con la luz al concreto. Se veía normal, pero el olor era distinto, no fuerte, no sangre, más bien como metal viejo, como humedad mezclada con algo que ya no debería estar ahí. No, murmuré sin querer. El perro levantó la vista y me miró directo, y juro que en esa mirada había algo como paciencia, como si dijera sí, aquí. Me fui de ahí rápido. No corrí, pero caminé duro, como escapando. Volví a la caseta y me encerré. Me puse a ver cámaras, tratando de convencerme de que era una coincidencia, repitiéndome es un perro, los perros se sientan en cualquier parte, pero esa noche no pude dejar de pensar en C17 y, como si el perro me hubiera abierto una rendija, empezaron a entrar recuerdos a la fuerza. Esa semana, saliendo del turno, yo tuve un incidente. Uno estúpido, uno de esos que duran segundos y te cambian la vida. Yo estaba saliendo por la rampa del estacionamiento, cansado, con sueño, con la cabeza en otro lado. Llovía. El piso resbalaba. Y en un giro, golpeé algo con el carro. No fue fuerte como en películas. Fue un tomp seco. El carro se detuvo. Yo me bajé con el corazón en la garganta. Era una persona. Un tipo. No grande. En el piso. No se movía bien. Estaba consciente, creo, porque hizo un sonido, un quejido, algo. Yo entré en pánico. Y aquí es donde muchos van a decir por qué no llamaste. No lo sé. Sí lo sé, pero no me gusta decirlo, porque pensé en mí, porque me dio miedo perder el trabajo, ir a la cárcel, arruinar mi vida, porque soy cobarde. Yo lo jalé. Lo moví hacia un lado. Lo metí en un lugar donde no lo viera nadie de la rampa. No me preguntes cómo tuve fuerza. La adrenalina te vuelve animal. Después ya no voy a dar detalles exactos. Pero lo que hice fue esconder el problema, como si esconderlo lo borrara. Al día siguiente vi en noticias un hombre desaparecido. No sabía si era él. La foto estaba borrosa, pero el estómago se me hundió igual. Yo seguí yendo a trabajar como si nada. Sonreía. Saludaba. Hacía rondines. Por dentro era otra cosa. Y luego apareció el perro. Como si el lugar mismo me hubiera sacado un testigo. Y desde que apareció, empecé a sentir que no solo me seguía, me estaba empujando. No hacia la verdad por justicia, sino hacia ese punto donde ya no puedes fingir, donde tu propio cuerpo te traiciona y ya no puedes vivir con el silencio. La tercera noche el perro hizo algo peor. Yo estaba en la caseta, ya casi amanecía, y escuché que alguien raspaba la puerta. Abrí la ventana apenas y el perro estaba ahí. Otra vez pegado al vidrio, pero ahora traía algo en el hocico. Lo dejó en el piso, frente a la puerta. Era una billetera. Yo la vi y se me fue el aire, porque la billetera tenía una mancha oscura en una esquina, vieja, seca, y porque yo ya había visto esa billetera, la había visto cuando revisé al tipo, buscando una identificación. Yo pensé que la había tirado. Que la había perdido. Que se había ido con todo lo demás. El perro la tenía. Me quedé congelado. El perro no ladró, no gruñó, no movió la cola, solo me miró como diciendo aquí está, ¿qué vas a hacer? Yo no abrí la puerta. Me dio miedo que entrara. Me dio miedo tocar la billetera. Me dio miedo todo. Me eché para atrás como si la mirada me empujara. El perro esperó un rato y luego se fue, dejándola ahí. Y cuando por fin abrí la puerta, la billetera ya no estaba. No sé si el perro la volvió a agarrar o si alguien más la tomó. Ese no se me empezó a enfermar, porque era el mismo no sé que yo me repetía desde el golpe, desde esa noche, y que ya no me servía para nada. Esa semana fue un infierno porque empecé a notar al perro en todas partes. No siempre lo veía completo. A veces era una sombra en la rampa. A veces eran ojos reflejados en una ventana. A veces era el sonido de uñas en el concreto atrás de mí cuando no había nadie. Empecé a revisar cámaras como loco, pero el perro siempre aparecía en los puntos ciegos, siempre entraba donde la cámara tenía una esquina muerta, siempre se quedaba justo fuera del rango, como si supiera. Y sí, sé lo que suena, ¿cómo va a saber un perro de cámaras? No sé. Solo te digo lo que vi o lo que siento que vi. Un día, en el cambio de turno, le pregunté a un guardia de la mañana si no habían visto un perro por ahí, uno oscuro, mediano, me miró raro y dijo ¿cuál perro?
Y cuando insistí se rió y dijo: aquí se meten perros todo el tiempo, ¿y qué? Quise decir este es diferente, pero me callé, porque si lo decía en voz alta me iba a sentir más loco. La siguiente noche pasó algo que me dejó mal de verdad. El perro no se quedó en la entrada, estaba adentro, en el nivel -1, en una zona donde la pluma de entrada está cerrada, donde no puede entrar nada sin que yo lo vea. Yo estaba seguro. Había revisado. Había anotado. Había checado el candado. Y aún así, cuando fui a hacer mi rondín, lo vi. Estaba parado al pie de las escaleras de emergencia, mirándome desde abajo, como si me hubiera estado esperando ahí desde antes de que yo bajara. Yo sentí un calor en la nuca, esa sensación de esto no debería pasar. Me acerqué despacio y le pregunté, como idiota, ¿cómo entraste? Y ahí hizo algo que todavía me revuelve el estómago, levantó una pata muy despacio y tocó con la uña la puerta de las escaleras una vez, toc, toc, luego me miró, luego tocó otra vez, como si dijera por aquí. Yo me quedé duro porque esas escaleras llevan a una zona de mantenimiento, a cuartos donde guardan herramientas, cables, botes, a un pasillo donde hay una puerta que casi nadie abre porque da a depósitos viejos. Y cerca de esa zona estaba el lugar, C-17, y entonces escuché algo más, muy claro, desde el fondo de las escaleras, un golpe, como si alguien empujara algo, como si algo pesado se acomodara. Me quedé frío. El perro volteó hacia la escalera, luego me miró, y en su cara, no sé cómo explicarlo, parecía serio, no como perro, como algo más. Yo no bajé, no pude, me fui a la caseta casi corriendo, me encerré, me quedé sentado temblando con el café ya frío, y esa noche, a las 5:20 de la mañana, el perro volvió a la entrada y se sentó como siempre, miró hacia adentro, no hacia afuera, como cuidando que yo no saliera, y yo, lo peor, empecé a sentir que tenía razón, que si yo salía algo iba a pasar. No dormí ese día. Cuando cerraba los ojos veía los del perro, y no era miedo a perros. Porque yo no le tengo miedo a los perros, era otra cosa, era sentirme observado por alguien que sabe, y esa idea me empezó a romper por dentro porque yo también sabía, aunque me hiciera el tonto. Al tercer día sin dormir bien empecé a cometer errores en el trabajo. Se me caían las cosas. Se me iba el rollo. Me quedaba viendo fijo la pantalla de cámara sin saber qué estaba mirando. Mi jefe me dijo que me veía mal, que si todo bien, y yo dije que sí, obvio. Esa misma noche me llegó un reporte por radio. Alguien escuchó ruidos en el depósito del nivel -2. Yo no quería ir. No quería. Pero era mi trabajo. Bajé con la lámpara y con el radio en la mano. Mientras caminaba, sentía que el aire estaba más pesado, como si el estacionamiento oliera distinto, como si el concreto hubiera guardado algo. Llegué cerca de C-17 y ahí estaba el perro, sentado, exactamente en el mismo lugar. Esta vez no me miraba a mí, miraba hacia la pared, hacia una puerta metálica que casi siempre está cerrada, la puerta del cuarto de mantenimiento. Yo apunté con la lámpara y vi que la puerta tenía marcas recientes abajo, como raspaduras, como si alguien o algo hubiera estado arañando. No, dije otra vez sin querer. El perro volteó lento y me miró, y sentí que ya no iba a poder escapar de eso, que mi cuerpo ya había decidido que esa puerta se iba a abrir, porque el miedo ya no era solo miedo, era como una deuda que se iba acumulando. Me acerqué, agarré la manija, me temblaba la mano tanto que ni podía agarrarla bien. Empujé. Se abrió con un chillido. El olor me pegó, un olor encerrado, viejo, húmedo, y algo más, algo que tu nariz reconoce aunque no lo quieras, ese olor a algo orgánico que ya no está bien. Yo apunté con la lámpara. Vi botes, trapos, cubetas, cajas, nada raro, hasta que vi un zapato tirado con polvo encima, pero no tanto polvo como debería, como si lo hubieran movido. El perro se levantó y entró 2 pasos al cuarto, no más, solo 2 pasos, se volteó, me miró, y se sentó ahí, como si dijera ahora sí. Yo tragué saliva y avancé. Detrás de unas cajas, pegado a la pared, había un bulto cubierto con una lona. No voy a describirlo como película. No quiero. Solo te digo que yo sabía lo que era antes de levantar la lona, porque mi cuerpo ya lo sabía, porque mis manos se pusieron frías y porque me dieron ganas de llorar sin razón. Me quedé parado frente a eso como un idiota, 10 segundos, 20, no sé. Y detrás de mí escuché la respiración del perro, tranquila, como si estuviera calmado. Ahí fue cuando algo en mí se rompió. No tuve valor de ver la cara. No tuve. Pero vi lo suficiente, un pedazo de tela, una muñeca, una parte de piel, y el mundo se me apagó un segundo. Me senté en el piso y empecé a decir no, no, no como si eso cambiara algo. El perro no se acercó. Se quedó sentado, mirándome, sin odio, sin prisa, solo presente, como un testigo. Yo saqué el radio y quise hablar, pero no me salía voz. Entonces empecé a escuchar otra cosa, una vibración bajita. Mi celular. Lo saqué con manos temblorosas y tenía una llamada entrante de número desconocido. No contesté.
La llamada se cortó y me llegó un mensaje sin foto y sin nombre, solo texto, ya. Me quedé helado porque no era cualquier ya, era como si alguien hubiera estado esperando que yo llegara a ese punto, que yo abriera esa puerta, que yo viera eso. Mi corazón empezó a latir fuerte. Volteé a ver la entrada del cuarto. El pasillo afuera estaba vacío, pero el eco del estacionamiento hace que cualquier cosa se sienta cerca. El perro se paró, se acercó a la puerta y miró hacia afuera, luego volteó hacia mí otra vez, y ahí entendí algo que me dio miedo de otra forma. El perro no solo me señalaba, también estaba pendiente del pasillo, como cuidando, y esa idea me hizo sentir más sucio todavía, como si todo fuera una escena montada para mí, como si yo fuera el último en enterarse de su propia vida. Me dio un ataque de pánico, literal, me faltaba el aire, me levanté como pude y salí del cuarto. El perro salió detrás de mí, pero no pegado, a distancia. Caminé hacia la caseta con la mente en blanco, y en el camino vi que las luces de ese pasillo parpadeaban, una sí, una no, como si el lugar se burlara. Llegué a la caseta y marqué al 911 con manos que no sentía. Cuando me contestaron, yo no dije hay un cuerpo. Yo dije lo que salió, que yo atropellé a alguien en el estacionamiento, hace días, que lo escondí, que yo hice eso. La operadora me preguntó cosas, yo contesté como robot, dirección, nombre, turno, ¿dónde? Colgué y me quedé sentado, mirando la puerta, mientras el perro estaba afuera, sentado como siempre, mirándome, pero ahora, por primera vez, no se sentía como amenaza, se sentía como algo que ya terminó, como si esa mirada ya no buscara presionarme, sino confirmar que por fin lo hice. Los minutos siguientes fueron raros porque yo me sentí vacío. No aliviado, eso sería asqueroso, pero vacío, como si me hubieran quitado un peso y me hubieran dejado la herida abierta. Llegaron los policías, llegó mi jefe, llegó un supervisor del edificio, todo se volvió ruido, voces, pasos, radios, luces. Me esposaron. Yo no me resistí. No lloré. Estaba ido. Mientras me sacaban, miré hacia la rampa buscando al perro. Estaba ahí, parado, viéndome ir. Y lo más perturbador fue que cuando pasé junto a él, el perro se acercó un paso, solo uno, y en lugar de mirarme a la cara bajó la mirada hacia mi mano esposada, olfateó, y luego levantó la vista y me miró otra vez, como si confirmara algo, como si dijera sí, eres tú, y esa mirada fue peor que cualquier golpe, porque no se sentía como odio, se sentía como verdad, como un papel firmado. Después de eso, el perro se fue. Tranquilo. Caminando. Sin voltear. Como si su trabajo ya estuviera hecho. Ya en la patrulla, con las luces reflejadas en el techo, me di cuenta de algo que me dio asco de mí mismo. Yo había pasado días diciendo ese perro me mira como si entendiera. La verdad era que yo entendía perfectamente lo que me estaba diciendo. No con palabras, sino con presencia, con insistencia, con esa forma de no apartar los ojos hasta que tú haces lo que sabes que tienes que hacer. No era un perro demoníaco, no era magia, no era fantasía, era un animal que vio algo, que siguió un olor, que reconoció un lugar y no soltó. Y yo era un cobarde que necesitaba que un perro lo acorralara para dejar de mentirse. Ahora estoy pagando lo que hice. Como debe ser. Pero hay algo que me persigue más que la cárcel o el juicio, un detalle mínimo, estúpido, que me atormenta. Esa primera noche, cuando le aventé la galleta, el perro ni la volteó a ver. Porque él no estaba ahí por comida. Estaba ahí por mí. Y cada vez que lo recuerdo, vuelvo a sentir esa mirada fija, sin parpadeo, como si siguiera enfrente, esperando que yo diga la verdad aunque ya la dije, y desde entonces, cuando veo un perro en la calle y se me queda viendo más de 2 segundos, se me revuelve el estómago, porque ya sé cómo se siente cuando te mira a alguien que entiende demasiado, y no se va hasta que te rompes.